Hola, soy Gabriela Rossi y hoy les voy a hablar de movimiento, control motor y kinesfera. Para desarrollar un movimiento, realizamos una serie de fases previas a la iniciación del mismo. Debemos tener en cuenta que movimiento no es lo mismo que gesto motor, ya que cuando nos movemos lo hacemos con una intención. Somos seres que vivimos en un contexto determinado y no podemos pensar que, por ejemplo, un codo o una rodilla se va a mover solo, sino que forman parte de un ser humano que los va a mover intencionalmente. Entonces, en principio tenemos la intención de realizar un movimiento con un objetivo en el entorno. Luego tenemos que tener en cuenta el mecanismo de input sensorial. No todos los estímulos que recibimos constantemente del ambiente son relevantes. Nuestro organismo tiene la capacidad de seleccionar la información que es esencial. Si este mecanismo falla, la lógica del entorno se perdería. Por ejemplo, un niño hiporreactivo puede buscar experiencias sensoriales intensas, como dar vueltas sobre sí mismo o chocar adrede con los objetos. La siguiente fase es el reconocimiento del estímulo y su relación con los mecanismos de memoria. La información que obtenemos de un objeto tiene una función anticipatoria importante para la finalización correcta del movimiento. Con la memoria anticipamos cómo realizar distintos movimientos con la mejor eficiencia o eficacia. El siguiente paso es la selección de la respuesta, la posibilidad que tenemos de elegir el movimiento más adecuado para una tarea. Con una regla de programación podemos representar abstractamente el movimiento que vamos a realizar. Después viene la fase de programación, que es la construcción de los programas motores con las reglas que adquirimos y la información actual disponible del entorno. Planeamos el movimiento y con la especificación paramétrica le damos, por ejemplo, la dirección y fuerza al programa motor en la elaboración. Finalmente, antes de la iniciación del movimiento, hay un ajuste postural anticipatorio. Como por ejemplo, para levantarnos de una silla, se requiere anteriorizar el cuerpo para levantarnos sin hacer un gran esfuerzo. Ahora sí, entonces, ¿qué es el control motor? Es un proceso que se genera por la interacción entre múltiples factores y genera un movimiento. Incluye aspectos cognitivos, sensoriales y motores. Gracias a él podemos movernos intencionalmente, como por ejemplo realizar las tareas diarias, caminar, correr, etc. El área cerebral que se pone en juego para la elaboración del movimiento es la corteza motora primaria o área 4 de Brodmann. Esta se encuentra en el lóbulo frontal en la circunvolución precentral. Además, este área está representada por el homúnculo de Banfield, motor, que indica qué partes de la corteza se centran en el movimiento de las distintas regiones del cuerpo. También están involucradas el área motora suplementaria y la corteza premotora. Para terminar, vamos a hablar de la kinesfera propuesta por Rudolf von Laban. Se trata del espacio que rodea al cuerpo en forma de esfera tridimensional. Si se estiran las extremidades de un cuerpo, se puede trazar imaginariamente una circunferencia teniendo en cuenta esos puntos. Si el cuerpo se desplaza del lugar, la kinesfera se traslada con él. La principal diferencia entre la kinesfera y los planos anatómicos es que estos últimos encierran el cuerpo en una caja inmóvil y no contemplan el movimiento. Por eso, a la anatomía descriptiva la podemos estudiar de preparados en quietud. Sin embargo, si queremos estudiar al ser humano en movimiento, debemos tener en cuenta su ser en totalidad en relación con su entorno y en movimiento. Muchas gracias por su atención y espero que el video les haya gustado.